Este programa es una presentación de Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con Alejandro Ferreiro y la psicóloga Andrea Bieli viendo el uso y abuso de las benzodiazepinas en el país. Luego, con Ricardo Galarza, a propósito de las elecciones internas, vamos a ver cómo son las primarias, que así se llaman en otros países en la región, cuáles son obligatorias y cuáles no. Y sobre el final del programa, vamos a analizar los últimos mensajes que tomaron Estado Público entre el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou, y el papel que la Fiscalía ha venido teniendo en torno a este caso. Pero ahora, en este primer bloque, estamos con el maestro Héctor Florid. Gracias por estar, Héctor. Un placer, Gabriel. Gracias por la invitación. No, divulgaste en redes sociales algunas gráficas que me gustaría mostrar sobre la asistencia insuficiente de primero a sexto de escuela. Podemos ir viendo las gráficas. La verdad que hay una de ellas que llama tremendo la atención, el crecimiento que ha tenido desde el año 2019-2020, ¿no? Se dispara hacia arriba y la estamos viendo. Luego, por contexto muy desfavorable, desfavorable, medio, favorable, muy favorable. En el muy favorable la asistencia es cero, ¿no? La inasistencia es cero. Y después la tasa neta ajustada de niños y jóvenes fuera de la escuela en educación media superior. ¿Qué pasa con esto de las inasistencias, Héctor? Bueno, yo diría que es un problema muy viejo en la educación uruguaya, ¿verdad? La universalización de la escuela pública recorrió todo el siglo XX. Yo diría que hasta el año 60, 70, hasta el 90, el problema era cuando los alumnos dejaban la educación, es decir, la deserción. A partir, yo diría, del año 90, se universaliza el egreso, pero a veces con porcentajes de ausentismo altísimo. Traigo acá un trabajito que se hizo en la década del 90, que permite ver cómo ya hace 30 años atrás este era un tema central de debate. Lo que preocupa es que el año 22 y 23 tuvieron cifras, porcentajes de ausentismo los peores de la historia de que tenemos registro. Peores que en el año 2009, que estuvo la gripe y que hubo un problema muy importante de ausentismo. ¿A qué lo atribuís este crecimiento? Bueno, yo creo que es un combo, ¿verdad? Me parece que se tomaron algunas decisiones equivocadas. Por ejemplo, la ley de urgente consideración relativiza el artículo 7º de la Ley General de Educación que responsabilizaba a los padres de la inscripción, la asistencia y el aprendizaje de los alumnos. Es una frasecita que tiene un carácter más bien programático, porque la obligatoriedad obviamente está en el Código del Niño, en el artículo 16, en la Constitución, pero la señal de haber quitado esa precisión de que había que inscribirlos, que hay que controlar la asiduidad y acompañar el aprendizaje, fue muy debatido. Sí, pero ¿a vos te parece que ese detalle llega a la gente? ¿Que la gente deja de mandar a sus hijos porque pusieron eso en la ley? No, yo lo que creo es que hay un cúmulo. Eso fue en el 2020. En el 2021, en marzo, se quita la obligatoriedad. En marzo se señala, se comienza a convocar, estábamos en pandemia, pero con carácter no obligatorio. Posteriormente se flexibiliza, me estoy refiriendo ahora al año 2022-2023, los criterios de retención de la asignación familiar. Y la señal, que yo creo que es más grave de todas, es que la promoción, es decir, la evaluación, el pasaje de año, no tiene vínculo con las asistencias o las inasistencias. Es decir,
Tradicionalmente en primaria las circulares establecían que había que tener un 80% de asistencia. Ya en el año 2004 se establecían algunas excepciones. Se podía promover con el 70% de asistencia, pero con muy buen rendimiento. Después la circular, otras normas fueron flexibilizando, pero nunca dejó de ser una condición, un requisito, la asiduidad. Esto de que un alumno puede promover, aunque haya tenido una asistencia absolutamente deficiente, es así, es una señal que llega directamente a las familias. Y yo diría, el conjunto de señales, la LUC, la no obligatoriedad, la flexibilización en la asignación familiar y la promoción independientemente de la asiduidad, van generando una nueva cultura que yo creo que es lo más grave de todos. Primaria tiene dos formas, la ANEP, de controlar la asiduidad. Uno es el promedio de asistencia. El año pasado el promedio fue 152 días sobre 182. Es decir, el promedio de faltas de primero a sexto fueron de 30 días. En inicial fueron 133 días. Es decir, el promedio fue faltar 49 días. Casi. ¿Cuál es la racionalidad de admitir un sistema donde más allá de la obligatoriedad constitucional, después eso no se hace operativo? Tocaste un montón de temas ahí, Héctor, que... pero déjame que te agrego otro para el menú. La otra forma de controlar es la asistencia insuficiente. Lo que el propio organismo dice, mire, si usted va menos de 141 días, su asistencia es insuficiente. En el año 2019, después de un enorme trabajo, se llegó a tener un nivel de asistencia insuficiente del 10 y pico por ciento, casi el 11%. Eso significaron 26.000 niños que estaban en esa condición. Año 2023, el año pasado, y acá incorporo otro tema más, estamos esperando que se dé este informe. Este informe es la primera vez que se comunica públicamente, porque desde abril está en la ANEP sin informar, pero está pronto. El año pasado trepó a casi 55.000. De 26.000 en el año 2019 a 55.000. ¿De 26.000 a 55.000 qué? Niños, alumnos que asistieron menos de 141 días. Es decir, que faltaron más de 2 meses a la escuela. ¿Y cuántos son en total? 319.000, incluidos los de inicial. Hablando casi un 20%. 242.000 solos los de primaria. Ahora, ahí, por ejemplo, el tema de pasar de año, aunque no tengas X cantidad de asistencia, ¿no estamos empezando a meternos en el tema de la repetición como una herramienta educativa? Sí. ¿Y vos estás de acuerdo con la repetición como herramienta educativa? Yo creo que es un recurso último, pero que administrativamente, desde el Codicen, no se puede resolver que no se va a usar. Es decir, al frente de un grupo hay un profesional, hay un maestro, hay alguien que tiene cursos, concursos, especializaciones, está supervisado por directores, inspectores. ¿Por qué una autoridad política le va a decir que le hace mal al niño volver a recursar? Si de repente el niño faltó muchísimo, ha tenido dificultades para incorporarse a ese grupo de edad, no es razonable que se prohíba la repetición. Yo te acabo de decir, hubo 54.700 alumnos que el organismo dice que tuvieron asistencia insuficiente. Ahora, Héctor, ¿Sabes cuántos repitieron? Sí. 2.000 y poco. De 50.000, 2.000. Héctor, ¿y se puede considerar como una deserción oculta? Bueno, ese es el abandono intermitente. Sí. Esos son los que asistieron menos de 70 días, que no lo sumé. Podemos sumar además los que asistieron menos de 70 días, que es el 1 y pico por ciento. Es decir, hay 3.000 niños más, para decirlo dramáticamente. Hay más
deserciones ocultas, niños que asistieron menos de 70 días, que repeticiones explícitas. Ajá. Entonces, cuando la repetición se concentra en los más pobres, en los más chicos, cuando el ausentismo se concentra en los más pobres. ¿Y se concentran los más pobres? Sí, sí. Sí, claro. Sí, 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 sí. absolutamente, ¿verdad? Acá tenemos una gráfica. La línea de arriba es el ausentismo del quintil, del 20% más pobre de nuestros niños. La de abajo, la que falta menos, es el 20% de mejor situación socioeconómica. Entonces, la del medio es azul. No, más allá de todas las cuestiones normativas. El promedio. Más allá de las cuestiones normativas que vos mencionaste, esto no nos lleva a pensar que hay una cuestión social que trasciende cualquier norma, cualquier ley. De hecho, hay demógrafos y sociólogos que ponen en tela de juicio que la asignación familiar sea una buena herramienta para que la gente mande a sus hijos a estudiar, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿no hay un problema social de base? Sí, sí. Madres que tienen muchos hijos, madres jefas de hogar, que no pueden mandarlo, que quieren pero no pueden porque los gurises se le caminan por arriba. Por eso es que tiene que haber políticas públicas para apoyar a esas familias. La construcción de la cultura de la asiduidad no se construye individualmente, no es esa madre sola en su desborde, en ese hogar monoparental el que la va a solucionar. Tiene que haber un Estado que acompañe, que tenga políticas activas respecto a cuál es la mejor forma de acompañar esa familia. Y te voy a decir cuál no es. No es estos cedulones que están llegando hoy a las familias, donde se interpela, se cuestiona a esa mamá, porque el año pasado el niño faltó mucho. Esto es extemporáneo, está fuera de tiempo, no puede llegar en junio una recriminación a una familia que además llega por correo, ¿no? Digamos, no está mediado por el maestro que convoca, explica, dice, justifica. Entonces, ¿cuál es la situación que hoy estamos viviendo? Que hay muchos colegas que tienen que explicar una familia que se siente molesta porque vivencia como que la escuela la quemó con las faltas del niño. El maestro o el director no fue capaz de explicar la situación y le llega este cédulo. Con esta línea roja, que es la cantidad de faltas que tuvo el niño, y con un cuestionamiento duro, ¿verdad? Los estudiantes no aprenden cuando faltan a la escuela, ya sea por razones justificadas o no justificadas. Y después nombra al niño, que por supuesto no lo digo, tienes que ayudar a que el niño no falte este año, tenga menos faltas este año. Héctor, durante mucho tiempo nos concentramos en el problema de secundaria, ¿no? Y en cómo estamos últimos en la región en egreso de secundaria. Media, sí. Pero todo parece indicar que el problema arranca y tenemos un problema en primaria. A ver, yo creo que el tema de la cultura escolar, cultura educativa, se va construyendo a lo largo de todo el ciclo, sin duda. Nosotros tenemos una obligatoriedad a la que me refería hoy al comienzo de este encuentro, que se construyó a lo largo del siglo XIX y todo el siglo XX. Secundaria, obviamente, es una formación, una construcción posterior. Entonces, primaria tiene algunas pautas de funcionamiento, entre ellas la obligatoriedad, aquella campaña de la escuela todos los días, la campaña que hicimos con UNICEF del cero falta, que no se puede perder. Hoy, decir que cuando hay 55.000 niños, 54.700 que tienen asistencia insuficiente, todos promueven, excepto 2.000, es una farsa, es un fraude, es una política. Bueno, me van a decir que es una política, pero claramente esto va a tener impactos posteriores. Vos decís que esto trasciende el comportamiento individual que se ha convertido en una cultura. Sin duda. El tema de
la habilidad en la asistencia, de la falta de la disciplina de la asistencia, se construye durante décadas y se destruye durante poco tiempo, fácilmente. La pandemia fue un elemento muy importante. Lo que pasa es que alrededor de la pandemia se tomaron esas dos decisiones equivocadas que ya mencionamos. ¿Tenés discriminado las escuelas de tiempo completo? ¿Cómo son las inasistencias ahí? ¿Son importantes o son menos? Son menos. Son menos. Claro. Es que porque la pregunta después es, ¿ustedes hubieran hecho otra cosa hace unos años? Bueno, sí, cuando integré el consejo hicimos otras cosas. ¿Y cuáles habría que hacer? Sin duda, aumentar las escuelas de tiempo completo. Tiempo completo. La inasistencia en azul, el pico de inasistencia en azul, que tiene muchos puntos de diferencia, son las escuelas a aprender, las escuelas del 40% más crítico, de 4 horas. La línea roja es las escuelas de tiempo completo, que en general están concentradas en los quintiles 1, 2 y a veces 3, y que tienen 7 horas y media. ¿Qué es lo que está vinculado además a la deserción? Además de la oferta educativa, a la deserción y al ausentismo. Están vinculados los riesgos de esas infancias que no están en la escuela. ¿Dónde están esos niños? ¿O son mundos separados? Esta semana, que es la semana del trabajo infantil, ¿verdad? El trabajo infantil, que se estima que llega a 67.000 niños y adolescentes en el Uruguay. 67.000, con una encuesta que desde hace 4 años la estamos esperando. Ya la OIT desembolsó dinero, todavía no se hizo. Y las situaciones de riesgo que lamentablemente hemos visto, ¿son mundos independientes o están directamente vinculados? El Uruguay suscribió el convenio para abolir el trabajo, las peores formas de trabajo infantil. ¿Y cuáles son las peores formas de trabajo infantil? Son precisamente aquellas que impiden la educación, que afectan por la peligrosidad o por su exigencia física el desarrollo del niño, el tema de la prostitución, el tema de la trata, el tráfico de No, pero aparte lo que decís vos, ¿dónde están en ese momento? ¿Ves en la campaña electoral una preocupación? No. No está el tema, ¿no? No, pero que además, ¿cómo podemos estar rasgándonos las vestiduras por el niño de la escuela 324? Cuando en realidad tenemos 54.000 niños, 55.000 niños en la misma situación. Que están en la misma situación, me refiero a las situaciones de riesgo. Ni siquiera sé si este niño tiene o no. Está claro. Con escuelas que tienen, además, yo hice un promedio, pero puedo citarte escuelas donde el 76% de los niños tienen asistencia insuficiente. Más allá del esfuerzo que hacen los compañeros de la 324, la asistencia insuficiente en la 324 está muy por arriba del 23%, está por arriba del 40%. No me refiero a este año, estoy tomando todos los datos del año pasado. Héctor, te quedo muy agradecido. Un placer. Muy amable. Vamos a una tanda y ya volvemos. Gracias.